Estamos ahora justo a punto de empezar una mesa redonda de startups. Os cuento, mirad, bajo este título sugerente, Innovación y Gastronomía redibujando fronteras, moderará Óscar Santamaría y en esta mesa nos van a acompañar 4 personas. Dejadme que os vaya contando algo sobre cada uno de ellos mientras toman asiento. Óscar Santamaría, él es responsable de estrategia y colaborador de Basque Culinary Center. Y os voy a ir contando cosas interesantes de estas 4 ponencias, de estas 4 charlas, de esta tertulia que va a tener a cabo, que va a llevarse a cabo y que se va a realizar aquí. Coro de la Cava, luego les damos un aplauso así como conjunto. Coro, bienvenida, Coro. Siéntate, bienvenida. Ella es la responsable del grupo Biomat de la UPV, de la Universidad del País Vasco. Trabaja en el área de materiales renovables y biodegradables para distintas aplicaciones, entre ellas los recubrimientos y envases alimentarios. Vamos a dar también la bienvenida a Raúl Martín, director de Kilómetro Cero, Grupo Martínez. La verdad es que resumir el currículum de Raúl no era fácil. Raúl fue director general de Economía y Emprendimiento de la Comunidad Valenciana. En la actualidad es presidente, desde hace una semana ya no, porque su agenda no da más. De la Asociación Valenciana de Startups y director de Desarrollo de Negocio del Grupo Martínez. Seguimos adelante con nuestra siguiente invitada, María Calabuig. Ella viene de Waveco y tiene una frase magnífica que me gustaría contaros. Dice María, y es que en este mundo vales tanto como el valor y el talento del equipo con el que eres capaz de rodearte. María ha pasado por empresas como GSR International Cooking Concepts, Sosa y en la actualidad en Next Cooking Generation, lo que le ha permitido hacerse una idea, desde luego, muy global de todo lo que está pasando ahí fuera, alrededor de la gastronomía. Y Santi Mier, Ocean 52, Ocean 52, Santi, tras 17 años de carrera internacional y después de ser responsable mundial de marketing en Danone, ha decidido dejarlo todo, Santi, más o menos, ¿no? Casi dejarlo todo, y dedicarse a crear una empresa que pretende cambiar la forma de entender los negocios. Dejadme solo daros una pista, porque luego Óscar os va a contar muchísimas más cosas y ellos mismos. Ocean 52 es una empresa innovadora en el mundo de las bebidas, ¿no? Yo creo que lo cierto es que cuando iba preparando todo esto me iba como emocionando con cada uno de vuestros proyectos, ¿no? No solo desarrolla bebidas saludables a base de ingredientes marinos, no me quiero dejar nada, sino que es la única empresa de bebidas en el mundo, no me quiero dejar el dato, que destina el 52% de los beneficios a la protección del océano. ¿Así es? Así es. Ahora vamos a darles un aplauso. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí con vosotros, ¿no? Presentando un poco esta mesa redonda con diferentes agentes. Os han hecho una presentación súper buena, así que poco más tengo que añadir, pero sí que un poco explicar pues, cuál es el foco de lo que es la mesa redonda. Vamos a hablar mucho sobre tecnologías. Nos han puesto un título así muy ambicioso, ¿no? Redibujando fronteras. Entonces, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y se han seleccionado pues, diferentes perfiles, en todos ellos pues, que vienen mucho desde el mundo de las universidades o el mundo académico, por ejemplo, con Coro de la Cava, que viene de Biomat, que es un departamento de la UPV, que se trabaja mucho pues, con plásticos reciclados y trabajando mucho en la industria alimentaria en cómo llevar esas innovaciones tecnológicas pues, a lo que es la cadena de valor de la alimentación, ¿no? También trabajamos con, podemos tener aquí la visión también de industrias manufactureras o de grandes industrias alimentarias, con Raúl Martín, expresidente de la Asociación Valenciana de Startups, exdirector del Grupo Martínez, director, me he confundido, y pues también director del Kilómetro Cero Open Innovation Hub. Nos explicarás un poco luego en qué consiste la iniciativa. Y luego también nos interesa también mucho lo que es el pozo ese de startups o de proyectos más como Waveco, de María Calabuig, que tiene una amplia experiencia en el mundo de la restauración. Y también pues, cuando he podido leer sobre ella, pues siempre habla mucho de la pasión esa que le trajo al mundo de la gastronomía y cómo luego han acabado trabajando en una startup aplicada al mundo de la gastronomía. Santi Mies tiene la iniciativa esta de Ocean 52, ex responsable mundial de marketing en Danone. Y bueno, pues cuando leía un poco tu historia me parecías como el Julio Verne, ¿no? De la industria, rescatando un poco como esos beneficios que puede tener un producto como Ocean 52, Ocean 52, llevado a la industria.
No sé, si queréis unos minutillos cada uno, contarnos un poco el proyecto que os ha traído a esta mesa redonda y así nos empezamos con Coro. Bueno, yo primero agradeceros que nos hayáis invitado para que desde el mundo académico, ¿no?, podamos dar nuestra visión. Como cosa curiosa, a la mañana cuando me he encontrado con Arantxa Tapia, que es profesora también de la Escuela de Ingeniería de la UPV, me decía, ¿pero qué haces tú aquí en un foro de gastronomía, ¿no? Pues un poco ver, como ha contado también José María a la mañana, que esto es algo como mucho más global, ¿no? Nosotros utilizamos, como habéis dicho en la presentación, materias primas que vienen del procesado de alimentos. En el procesado de alimentos, bueno, se puede intentar minimizar que haya residuos, que la palabra residuos siempre la asociamos a algo que luego no se va a poder volver a utilizar en alimentación. Pero bueno, subproductos, si nosotros tenemos un calamar, la pluma del calamar va a estar ahí y no nos la vamos a comer, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues igual resulta que podemos sacar materiales con los que luego podemos envolver ese calamar y hacer que ese calamar dure más en una estantería, ¿no? Pues es un poco lo que intentamos hacer, ¿no? Pero como comentábamos antes, nosotros en el momento del café, esa parte difícil es la de escalar, ¿no?, la de transferir ese conocimiento que tú tienes de todos esos materiales, transferirlo a la industria. Nosotros trabajamos con gramos, podemos trabajar con kilos. ¿Cómo pasas eso a lo que necesita, ¿no?, el mercado? Yo creo que la colaboración un poco entre los distintos agentes puede hacer que eso se escale y que eso se transfiera. Y es lo que me gustaría un poco trasladar aquí, ¿no? Muy bien. Raúl, ¿nos cuentas un poquito? Bueno, pues en nuestro caso, Kilómetro Cero es el resultado de 2 años y medio, entre comillas, de sufrimiento, que es llevar innovación a una corporación grande. Nosotros venimos del Grupo Martínez, que es un grupo que estará en torno a los 300 millones de euros de facturación, y en su momento pues, teníamos Martí del Oriente, que probablemente la conozcáis, y era una empresa pues, gigante, ¿no? La realidad es que hemos incorporado una estrategia de innovación sufriendo mucho, porque todos sabemos lo que es innovar en una corporación grande. Entonces, de todo este trabajo se ha creado una entidad que está absolutamente fuera, con lo cual, bueno, somos firmes defensores de la innovación abierta, ¿no?, porque la innovación no está dentro, ni nosotros intentamos ser un departamento de I+D porque no lo podemos ser, y lo que se ha hecho es ordenar todas las inversiones que teníamos, en este caso, en proyectos, startups y tecnologías spin-offs, desde un mismo paraguas. Y todo este aprendizaje, como he dicho, de 2 años y medio, que es un poco lo que nos ha costado poner en marcha la estructura, ayudar a mucha otra industria que está ahora mismo en la misma tesitura, ¿no? Se habla mucho de incubadoras, aceleradoras. Nosotros no somos ni incubadora ni aceleradora, porque no tendría sentido en una industria tradicional, familiar, un poco como la nuestra, plantear algo de cara a la galería, que en muchas ocasiones es lo que son aceleradoras. Nosotros, al final, como decimos siempre, creamos proyectos, creamos personas, y al final también tenemos una parte de impacto, ¿no?, de todo lo que en este caso pues, el grupo durante los últimos 50 años ha desarrollado, ¿no? También me gustaría decir que mucho del éxito probablemente de este proyecto venga de la multidisciplinaridad de todos los que componemos al final el equipo. Nosotros tenemos psicólogos, antropólogos, gente experta en modelos de negocio, analistas financieros, y al final yo creo que toda esta conjunción es la que nos ha hecho distintos, en el sentido de que, pues bueno, startups, por ejemplo, que tienen producto, pues hacemos cosas con insectos o con huevos de sabores, hemos conseguido desde coger un proyecto en un papel a poner ese producto, en este caso como puede ser un huevo de sabor, en un retailer como Carrefour, ¿no? Es decir, nosotros aportamos expertise industrial porque lo tenemos, y conocemos y aportamos también lo que es conocimiento de lo que es el negocio, en este caso de la industria y de la venta a retailer, que es lo que solemos hacer desde hace 50 años. Muy bien. María, ¿nos puedes contar un poquito el proyecto Waveco y en qué consiste, cuáles son los retos actuales? Sí, básicamente, como las últimas maquinarias que han salido al mundo de la restauración provienen del sector de la medicina. Y en este caso, la máquina, o sea, hace una maduración inducida por ultrasonidos. Los ultrasonidos habitualmente se usan en medicina para descontracturar la musculatura cuando tienes que recuperarte, o romper una piedra en el riñón para hacer una ecografía. Pues básicamente la idea parte de aquí, porque mi jefe tiene siempre problemas de espalda, y un día, pues eso,
que le descontracturan la espalda con los ultrasonidos, el tío tiene la idea de decir, oye, si esto lo bajamos y lo aplicamos en el mundo de la restauración, ¿funcionaría o no funcionaría? Como dice él, 5 años después del sufrimiento de poder crear y patentar una máquina, sale Waveco, que es lo que hemos creado es una frecuencia específica para gastronomía de ultrasonidos, que lo que hace es madurar inducidamente diferentes tipos de ingredientes, como son la carne, las frutas, las verduras, en el cual tú puedes aplicar diversas técnicas, como pueden ser pues, la maduración de la carne, que consigues en 90 minutos una carne de segunda, convertirla en una carne de primera, porque está súper tierna y ya no tienes que hacer cocciones más largas. O en el caso del pescado, pues lo mismo, o marinar, o incluso evitarte el remojo de las legumbres. En el caso de la verdura, podértela comer al dente sin tenerla que pasar por una cocción. Y todo esto, ahora estamos en esa fase de sacarla al mundo, que es muy complicado porque es una nueva tecnología, no es una máquina, yo siempre digo que es una nueva tecnología y las nuevas tecnologías siempre cuestan de introducir porque es una máquina muy transversal que va desde la industria hasta el restaurante de menús. Entonces, estamos en esa fase de empezar a exportar la maquinaria al mundo con todo lo que conlleva el propio mercado, ¿no? que es bastante complicado en estos momentos. Bueno, muy inspirador también como esa parte, ¿no? De que de una dolencia podemos crear como un modelo de negocio. Bueno, en restauración la gran mayoría de máquinas, y lo digo porque llevo ya 20 años de experiencia sacando máquinas al mercado, provienen del mundo de la medicina. Ajá. Sí, la medicina ha ayudado mucho a la revolución gastronómica, aunque no lo parezca, pero es así. O sea, el Roner nació también del mundo de la medicina, la Gastrovac también nació del mundo de la medicina y ahora Waveco nace del mundo de la medicina. Es muy curioso, pero es así. Sí, muy interesante. Vale, Santi, ¿nos puedes un poco poner en contexto de qué es este producto que tenemos aquí encima de la mesa, que aunque parece transparente, tiene como un montón de color, ¿no? Tiene un montón de matices, entonces cuéntanos, por favor, qué estoy deseando. Bueno, primero de todo, gracias, es un honor estar aquí. Vine aquí, yo creo que hace 4 o 5 años, con toda la cúpula de Danone de innovación para fomentar innovación, alimentación saludable. Yo he trabajado más de 17 años en una empresa cuya misión era traer la salud a través de la alimentación. Y esa es una de mis grandes pasiones. Mi otra gran pasión era el océano, sobre todo surfeando, nadando, disfrutando del mar. Y con estas dos pasiones lo que intentamos hacer en Ocean 52 es combinarlas y mostrar al mundo que el mar es un gran desconocido. Tan desconocido como que solo el 5% de la superficie marina está científicamente investigada, mucho menos que Marte, ¿no? El hecho de desconocer una cosa hace que no la tratemos bien, que no la aprovechemos, incluso que en algunos casos lo maltratemos. A lo largo de todo el proceso de investigación de qué ingredientes funcionales podíamos encontrar en el mar, topamos con una maravilla que se llaman los minerales del océano profundo, que no dejan de ser minerales, pero extraídos a más de 600 metros de profundidad, que han estado estables durante más de 1000 años y que en Europa prácticamente se desconocen porque la mayoría se accede desde 4 sitios, es Hawái, el sur de Japón, sur de Corea y el este de Taiwán, donde se puede acceder de manera económicamente viable, porque son montañas muy jóvenes, con lo cual con poca instalación se accede directamente al agua. Cuando conseguimos extraer estos minerales, lo que nos dimos cuenta es que eran muy ricos en magnesio, el magnesio ayuda a la recuperación del cansancio, ya teníamos la pista de una alimentación, un ingrediente saludable que viniera del océano. Pero a medida que íbamos avanzando te dabas cuenta que el océano necesita ayuda, necesita de mucha ayuda y rápidamente. No sé si lo sabéis, pero bueno, el tema de los plásticos en el océano es increíble, ¿vale? O sea, más de 8 billones de toneladas se vierten cada año de plásticos que van a durar ahí entre 125 y 500 años. Y seguimos produciendo y produciendo, estamos sobreplastificados. El plástico no tiene ningún problema, el problema es cómo gestionamos el plástico, ¿no? Entonces, el océano necesita ayuda y ahí es cuando empezamos a decidir decisiones contundentes como no podemos ir con plástico, vamos a ir con vidrio, porque no teníamos ninguna otra forma de hacerlo, ¿no? Pero la decisión más grave, de alguna manera más grave en cuanto a peso, fue cuando todos los que formamos Ocean 52 tomamos la decisión de decir no es suficiente con hacer negocios, lo que hemos de cambiar es la manera de hacer negocios.
Y es cuando decidimos dar el 52% de los beneficios a la protección del océano. El 52 tiene una explicación muy clara. Primero, devolver más de lo que tú obtienes, ¿vale? Entonces, si el mar es nuestro primer accionista, debería ser el primer remunerado. Segundo, porque el año tiene 52 semanas. Y nuestro objetivo es estar 52 semanas protegiendo, educando y sensibilizando a la gente sobre lo grande que es el océano, en el sentido lo maravilloso que es. Y la manera que tuvimos de decidir es, bueno, no hay mejor manera que comprometerse y llamar a nuestra empresa Ocean 52, porque es la manera que sabemos que lo vamos a hacer ad eternum. O sea, los que estamos aquí hoy, los que estemos aquí mañana, no hay forma de salirse de ese compromiso. Lo que tenéis hoy en la mesa son las dos primeras gamas, una que se llama Recovery, que tiene minerales del océano profundo y magnesio que ayuda a la recuperación del cansancio, y otra que está más adecuada a la gastronomía, a la alta gastronomía, que es simplemente agua, con agua del océano profundo, para un maridaje perfecto con pescados, con mariscos, y por lo tanto es un honor presentarlo en la cuna de la alta gastronomía. Bueno, muy interesante como esa visión, ¿no? También me viene a la cabeza cómo se dio ese salto, ¿no?, de una gran corporación y retos como más amplificados, como pues, alimentar el cambio, como dar nuevas estrategias de alimentación saludable, a un proyecto tan pequeño, tan innovador social, ¿no? ¿Cómo viviste esa transición? Bueno, yo creo que cada uno lo vive a su manera, en el sentido de que yo estaba con 45 años, en un puesto súper divertido. O sea, cada día de mi vida profesional me lo he pasado genial, pero me proyectaba mucho más allá. Un día, mi padre tiene 99 años, ¿no? Y tiene salud, y un día... Bebe mucho. Sí, bebe mucho. Un día bueno, le dieron un premio y estaba haciendo un discurso y dijo algo así como que él lo que estaba haciendo era ayudar a que esta sociedad evolucionase y progresase. Entonces me planteé yo mismo, digo, yo no quiero ser reconocido, no quiero ser yo mismo, utilizar mi vida en simplemente ayudar a vender yogures. Me gustaría generar algún impacto mayor, ¿no? Entonces, en ese momento lo dejé todo, me cargué con mis 3 hijos, mis hipotecas y todo, y con mis socios, y digo, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos que no quede en el tintero de ideas, sino que realmente, bueno, tirarse a la piscina o tirarse al mar, nunca mejor dicho, e intentar avanzar este proyecto. La realidad es que la energía no nos falta, porque cuando intentas hacer algo que todo el mundo sale beneficiado, la cantidad de ayuda que recibes es enorme. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de tecnología en esta mesa redonda, porque es un tema que queremos destacar, ¿no? ¿Cuál es ese impacto de las nuevas tecnologías en lo que es la industria de la alimentación, las startups, incluso pues, en el mundo de la universidad, ¿no? ¿Cómo se aplica esas tecnologías o dónde marcaríais o subrayaríais ese valor que aporta la tecnología tanto a los procesos industriales como dirigido al cliente final? ¿Dónde la veis, ¿no? ¿Dónde veis como ese valor principal de la tecnología actualmente? Puedes empezar tú, si quieres. Bueno, yo un poco como representante también de lo que es la parte de industria de alimentación, tengo que decir que probablemente de todos los que estamos aquí soy el que menos tiempo lleva en alimentación, están en torno a los 3 años, pero lo que sí que me ha sorprendido de una manera absolutamente impactante es cómo la tecnología, y sobre todo yo creo que tenemos que estar orgullosos aquí de la industria alimentaria española, promueve porcentajes de calidad o porcentajes de seguridad alimentaria absolutamente descomunales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestras industrias, por una parte, tenemos hasta mecanismos de rayos X, detección de, por ejemplo, un pelo en una superficie, visión artificial, es absolutamente increíble. Y muchas veces no somos tampoco capaces de comunicarlo. Pero es que no hay otra manera de hacerlo. Realmente la industria que no sea capaz de adaptarse, incluso de adelantarse en el uso de esa tecnología, probablemente en 5 años no exista, ¿no? Lo hilo también con lo que estábamos comentando antes. Nosotros desde Kilómetro Cero, muchas de las inquietudes a nivel de seguridad alimentaria o de calidad que podemos tener en cualquiera de las industrias del grupo, buscamos tecnologías que pueden ayudarnos en este caso a resolverlas. Y lo hablamos también antes, y ha salido, lo ha dicho también además ella, que nosotros hemos encontrado una tecnología en una spin-off de la Universidad Politécnica de Valencia, que en realidad esta spin-off hace tecnología militar. De hecho, es una de las pocas compañías españolas que trabaja con el Pentágono, ¿no? Es fotónica al final, que lo que hace es inhibir radares, bueno, una cosa así bastante sofisticada. Al final, en conversaciones muchas veces con investigadores, porque
la industria se suele quejar mucho del investigador y el investigador se suele quejar mucho de la industria. Yo creo que al final en ese matching y en ese hablar probablemente salgan soluciones, no hay un único culpable. Entonces, bueno, en una de las reuniones que tuvimos, pensamos que podía haber un uso, en este caso, de tecnología de fotónica para la detección de alérgenos o patógenos en nuestra misma casa. Para que os hagáis una idea, nosotros solamente en unas empresas del grupo hacemos 140, 150 millones de bandejas al año. Mucho de ese material, en este caso de carne que usamos, es analizada afuera y ese proceso tarda unas 24 horas, con lo cual hay un proceso en el cual toda esa materia prima está retenida y, bueno, 24 horas es mucho tiempo, además contando con el periodo de vida útil del alimento. Con esta tecnología, nosotros, hopefully, ¿vale? Esperemos que seamos capaces de hacer un análisis en 20 minutos in-house y de más de una variable a la vez. Es decir, podríamos detectar E. coli, gluten, huevo de una misma vez y dentro de casa. Es decir, en este caso, el uso de esa tecnología podría ser diferencial, podría aportar, en este caso, un nivel de seguridad mayor al que tenemos y al final podríamos llegar incluso a hacer ese tipo de detección online, ¿no? Esto es un ejemplo, en este caso, de uso de una tecnología que en su principio está pensado para otra cosa, para nuestro propio provecho, pero además también el que esa tecnología forme una compañía que en este caso es una spin-off y que esa compañía sea, en este caso, viable comercialmente y que pueda aportar, yo creo, algo nuevo a una industria que está necesitada de elementos como este, ¿no? Con lo cual yo creo que la industria que no sea capaz de adoptar, digamos, esta tecnología, pues en 5 años no existirá, sobre todo porque la alimentación probablemente es la siguiente revolución y es algo que va a cambiar sustancialmente en un periodo de tiempo muy corto, vamos. ¿Alguna idea más? Así que comentar. Bueno, sí que es verdad que, perdón, María, que hay muchas veces cuando hablamos industria y universidad parece que no hablamos el mismo idioma. Estoy de acuerdo en que es fundamental la tecnología. En nuestro caso, que estamos utilizando, estamos viendo cómo extraer materias primas de algo que en principio se desecha. Ahí es muy importante utilizar esas tecnologías que reduzcan tiempos de producción, que utilicen igual menos temperatura, que no calienten, menos energía, que puedas trabajar a temperatura ambiente. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, de la industria del vino, pues de lo que queda de la uva puedes extraer ahí unos compuestos fenólicos. Hablábamos antes de salud y alimentación. En realidad van muy ligadas la salud y la alimentación, ¿no? De ahí puedes sacar ciertos compuestos que luego pueden ser ingredientes alimentarios, que pueden ser antiinflamatorios, y toda esa tecnología que tienes que utilizar para extraerlos, pues sí es importante toda esa energía que estás utilizando, todo ese tiempo para conseguir productos que luego puedan ser competitivos en la industria, ¿no? Reducir energía, reducir costes, reducir tiempos, ¿no? Y sí que es algo fundamental. Sí que pueden, de alguna forma, convivir las tecnologías tradicionales de la industria del plástico para los bioplásticos, para crear bioplásticos, pero también hay que introducir nuevas energías desde la impresión 3D y, bueno, sí que hay mucha investigación en todo ese campo para utilizar esos procesos, pero haciendo que sean además procesos cortos y sostenibles energéticamente, ¿no? Y también es muy curioso ver, ¿no?, cómo unos agentes necesitan de los otros, ¿no? Como desde el mundo académico pedís un poco la colaboración de ver esa aplicabilidad en la calle y a la contra, ¿no?, de cómo la cadena de valor puede revertir en el consumidor final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Italia sí también nos apoyamos en la universidad. Yo siempre me he apoyado en la universidad. Cuando hemos tenido que sacar una maquinaria nueva, siempre he estado en la universidad por el medio. Porque realmente tú no puedes sacar una máquina al mercado en sí si no hay unas pruebas y un test detrás. Entonces eso la universidad, que es una entidad normalmente pública o privada, pero que es una entidad, es el que te da a ti te aporta el conocimiento que tú necesitas para poder sacar esa maquinaria al mercado. Yo ayer lo contaba de que en Italia, es curioso que ahí cuando abres las noticias no te sale el señor Salvini diciéndote, pues mira, la ley, vamos a promover una ley y tal. No, ahí lo primero que se da es el listado de los restaurantes que se cierran por inseguridad alimentaria. Es decir, porque tienen salmonelosis o porque tienen tal. Yo la primera vez que lo oí dije, hostia, esto en España no pasa. Entonces, entendí también que se sacara una máquina que diera una seguridad alimentaria. O sea, es decir, cada vez más
el tema de seguridad alimentaria es cada vez más importante en el mundo de la restauración. Ya no sea el reducir costes, tiempo y energía, que también, sino la seguridad alimentaria. Y yo estoy de acuerdo con él que si los restaurantes y la industria no se empiezan a adaptar, en 5 o 6 años, como dice él, tendrán un problema, porque realmente nosotros, por ejemplo, gracias a los ultrasonidos, no hay carga bacteriana porque la destruye, es como una piedra del riñón, la bacteria mala es como una piedra y el ultrasonido la rompe. Entonces, un producto que pasa por esa máquina se conserva el doble, tarda el doble en estropearse, y eso da una seguridad, o el anisakis lo elimina casi al 85%. Esto en restauración es muy importante. Hoy en día este tema es muy importante. Entonces, yo creo que la seguridad alimentaria es que prima por encima de cualquier cosa. Pero, claro, para sacar esa tecnología necesitas un centro de investigación que está detrás y siempre, normalmente, es una universidad. Es una universidad. Entonces, creo que el restaurador o la industria, más empresas como la mía, por ejemplo, y la universidad, tendrían que estar siempre con las sinergias, estudiando sinergias que se puedan aplicar luego para sacar maquinaria y nueva tecnología al mercado. A mí me gustaría aportar un dato que es más a nivel de tendencias de consumidor, ¿vale? Porque hay una de las grandes tendencias es la alimentación natural, y la gente piensa que la alimentación natural es la desindustrializada, y la realidad es que no es así. La alimentación natural se basa sobre todo en un buen uso de la tecnología. Por ejemplo, la fermentación es un proceso tecnológico, ¿vale? de preservar alimentos de una manera natural, y así puedes aplicar muchísimos. Entonces, últimamente han salido grandes tendencias de consumidor muy bien aceptadas, como la alta presión para zumos y cosas así, que son mejoras tecnológicas que hacen que tu alimentación sea más natural. O sea, que no está reñido lo que es una tendencia de consumidor con lo que es un avance tecnológico, no solo por seguridad, sino también por aportarte aquello que realmente, a nivel de gusto, a nivel de preservar los ingredientes, realmente te beneficia más. Yo creo que ellos tienen, que te lo he dicho esta mañana, el Revolution, ¿cómo se llama? El track que tenéis. The Meal Revolution. Sí, ellos tienen un food track, para que nos entendamos, donde pueden testear producto, pero no se testea la tecnología. Yo siempre digo que nosotros inventamos tecnología o creamos tecnología, pero el consumidor esa tecnología no la ve. Entonces, yo le decía a él, a lo mejor a mí me interesa tener un camión y poner una máquina mía y decirle, mira, ¿sabes? Cuando te comes una carne que está más dura que una piedra, es porque no me ha durado los días suficientes, pero si la pasas por aquí, para que la gente entienda y tenga el conocimiento de esa tecnología. Porque normalmente tú acabas bebiéndote ese zumo o esa carne, pero tú no sabes qué hay detrás de todo eso para llegar allí. Yo creo que nos falta, yo siempre digo que nos falta ese paso final en temas tecnológicos, de que la tecnología, sí hemos conseguido que un sifón entre en los domicilios, que incluso la cocina a baja temperatura llegue a los domicilios. Esto ya me parece un gran paso. Pero faltan esos pequeños pasos que se da con los años, pero que la gente conozca qué hay detrás, para que los restaurantes puedan hacer según qué platos o la industria pueda hacer según qué producto. Porque detrás hay una tecnología que la gente no ve. Entonces, si cocina comida sana, si todo el mundo come sano, pero no sabe que para comer sano lo que hay detrás y la inversión que hay detrás para que tú puedas comer sano. Yo creo que falta todavía ese pequeño paso. Yo por eso antes empecé hablando quizás de lo que es innovación abierta, de la que se habla mucho y probablemente pues no se entiende, ¿no? Pero al final nosotros no concebimos una tecnología, primero, si a nosotros no nos hace más grande, pero si al final no sale un negocio de esa tecnología, y esto es algo importante. Es decir, nosotros en este caso tenemos muchas inquietudes, buscamos soluciones para esas inquietudes y al final hacemos un negocio de esas inquietudes y lo ponemos en el mercado. Pero esto, que parece algo relativamente sencillo, no lo es. Y de ahí que nosotros en este caso estemos ayudando a industrias como la nuestra que no saben cómo hacerlo. Es decir, este camino al final del piloto, porque al final no deja de ser un piloto de una tecnología que alguien está desarrollando fuera en una corporación, yo creo que es el camino al final que la industria tiene que seguir. Si no, es absolutamente imposible. Desde dentro, el responsable de compras de tu empresa está preocupado de bajar el precio como sea porque no le han enseñado nada más, con lo cual cualquier nuevo producto que tú quieras implantar, cualquier nueva solución, al final eres una amenaza. De ahí que lo importante que es que todo esto esté fuera y al final acabe en algo rentable, porque si no es rentable, pues al final no deje de ser una apuesta de cara a la galería. Vale, bueno, he estado rescatando algunas frases que me han inspirado mucho, que habéis estado contando en otras charlas o en vuestro Twitter.
Y bueno, he pensado mucho también en la gente que puede estar aquí, desde tengo una pequeña empresa, todo esto que me están contando de tecnologías, ¿por dónde empiezo, ¿no? Y me ha inspirado mucho una frase que comentabas, ¿no? De que la innovación fuera de las grandes empresas es mucho más atrevida, dinámica y relevante, ¿no? ¿Cómo veis esta adaptación de las pequeñas empresas a incorporar nuevas tecnologías o por dónde se debe empezar, qué se tiene que tener en cuenta, cómo pierdo el miedo, ¿no? A incorporar esas nuevas tecnologías? ¿Dónde creéis que está la clave, ¿no? Para empezar a hacer ese camino por el que no quedarnos obsoletos o por el que recuperar cuota de mercado, ¿no? Es difícil la pregunta. No, a ver, yo creo que yo siempre pongo un ejemplo, ¿vale? Y probablemente ilustra lo que es la parte más tradicional, ilustra lo que es la otra parte de innovación que está afuera. Y es que nosotros tenemos una compañía que hace instalaciones industriales grandes, ¿no? Para fábricas, en este caso, alimentación. Bueno, pues necesitábamos implantar un software, en este caso MES, ¿vale? Un software MES es un software entre lo que es las máquinas y lo que es un ERP. Y el planteamiento del CEO era encontrar a 15 informáticos que desarrollaran un software. O sea, un planteamiento absurdo. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar 15 personas comprometidas, el plazo de desarrollo va a ser nunca inferior a 3 años y no va a ser una solución de mercado. Esto es un buen ejemplo. Es decir, al final busco una solución que esté fuera, esa solución que esté fuera, intenta pilotarla y en caso de que pilotes y veas además que tienes posibilidades incluso de generar negocio, intenta entrar en esta compañía siempre no agrediendo. Esto que parece muy fácil no es tan fácil porque sentar en una mesa a un corporate y a una startup no tiene nada que ver. Nada, y menos cuando entras en una operación de inversión. Entonces necesitas a alguien, necesitas un dinamizador que sea capaz al final de ayudar a generar valor, digamos, en la startup y que al final la corporación vea que ese es el camino. Desde dentro es absolutamente imposible, es que no hay otra manera de hacerlo. Nosotros en muchos casos se nos acerca mucha industria y dice, ¿pero cómo lo hacéis? Pues lo hacemos buscando, ayudando, con paciencia y al final con un compromiso grande de la industria de que esto no es un proyecto a corto plazo, esto es un proyecto a medio o largo plazo y la innovación no da resultado en 1, ni en 2, ni en 3 años. Y ya si hablamos de inversión, ni te cuento porque el porcentaje de startups exitosas, bueno, es realmente pequeña, pero hace falta esa pieza que al final sea capaz de leer los dos mundos y entenderlos. Sí, pero eso es muy complicado. Sí. Eso es muy complicado, porque cuando tienes un inversor detrás que te está todo el día, oye, es que los resultados no dan, oye, es que tal, porque yo eso lo veo en la parte de números, ¿no? Es decir, yo he puesto tanto dinero aquí, pero oye, es que han pasado 6 meses y aquí no se recupera nada y tal. Ya. Claro, es lo que dices tú, que nosotros la máquina, yo me lo he planteado desde el principio y tal, yo lo he dicho 5 años. Claro. Y estamos hablando de una máquina que es una cosa así, ¿eh? Pero yo lo he dicho 5 años, porque también sé que yo siempre he vendido máquinas al mundo de la restauración, pero por primera vez se me abre un mercado que para mí era desconocido, que es la parte industrial. Yo digo que entrar antes por la parte industrial que por la parte de restauración. Entonces, eso necesita más tiempo. Entonces, ¿cómo se lo digo yo al inversor? Decir, no, mira, ¿sabes? Que donde dije, digo Diego, y mañana no te lo voy a dar. O sea, necesita yo creo que muchas veces el fondo de inversión no he tenido nunca una startup. Entonces, esa empatía que se necesita a la hora de entender a quien está arriesgando también parte de su dinero es muy complicado. Es muy complicado. Y que el mercado al que tú vas acepte esa tecnología, que también necesita su proceso. Absolutamente. Y por eso la peor manera que puede tener un corporate de buscar una tecnología en forma de startup o spin-off es a través de un fondo de inversión. Primero, porque tiene caducidad. Tiene fecha de caducidad. Y tú cuando estás hablando de tecnología o de adopción de tecnología, un plazo inferior a 5 años es absolutamente absurdo. Es decir, nosotros no nos consideramos inversores como tales al final. Nosotros lo que hacemos es que desarrollamos proyectos que nos pueden hacer a nosotros más grandes o ayudamos a industrias a que puedan encontrar soluciones para esos proyectos. Pero en nuestro caso ni entramos para salir de compañías, ni realmente entramos para acelerar nada. Entramos porque al final esa solución la podemos usar nosotros o nos aporta en este caso algo distinto a lo que estamos haciendo. Nosotros en este caso tenemos también 2 proyectos. La mayoría de lo que hacemos tiene que ver con carne. Pues tenemos 2 proyectos que tienen que ver con proteína alternativa en forma de insecto. Desde harina de insecto hasta barritas energéticas de harina de grillo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que diversificar al final y hay que buscar un poco el futuro de la alimentación y estos son los modelos actuales, son modelos absolutamente maduros.
¿Significa esto que los insectos van a sustituir a la carne? Desde luego que no, pero significa que si se abre una nueva legislación y se abre una nueva oportunidad, tú tienes que estar allí explorando dentro de tus posibilidades un nuevo mercado, nuevas opciones y al final te va a hacer más competitivo. Yo creo también, perdón. No. Hablando sobre el tema de la innovación más agresiva y más relevante, tuve la suerte de poder viajar por todo el mundo, pero sobre todo me concentré en 3 sitios. Uno es la costa oeste de Estados Unidos, lo que sería el triángulo Tokio, Taipei, Shanghai, ¿vale? Para entender, y después Londres, Berlín, ¿vale? Como 3 focos de innovación a nivel de alimentación. Y el patrón se repetía en todos sitios. Las grandes empresas multinacionales o grandes empresas ya corporativas están preparadas, todos sus procesos están optimizados al coste, al servicio al cliente, al flujo tenso. Y eso te hace operar a unas cadencias enormes, y son hipercompetitivas. Por debajo de esas cadencias, hablo ya de cadencia en cuanto a fabricación, hay un gap enorme, ¿vale? O sea, no son capaces de coger iniciativas al principio, sino que las necesitan ya suficientemente maduradas. Eso que ha hecho que hoy existe, a nivel corporativo, existe la necesidad de innovar no orgánicamente, sino decir, oye, vamos a poner el foco fuera. Hay 100 tíos o 1000 empresas intentando desarrollar ideas, voy a cambiar mi foco de innovación a orgánico, a hacer un M&A, o sea, Mergers and Acquisitions, para la innovación. Un caso, por ejemplo, es Coca-Cola, ¿no? Todo el mundo conoce Coca-Cola. Coca-Cola intenta competir contra Red Bull, lanza un producto que se llama Born, ¿vale? Que es un energy drink, e intenta desarrollarlo al estilo Coca-Cola, ¿vale? Y bueno, va teniendo su recorrido y de repente sale un empresario totalmente rupturista que se llama Monster y genera eso, un monstruo de empresa que después la adquiere Coca-Cola. Pero la adquiere ya cuando opera unas cadencias enormes, cuando ha tenido éxito y funciona. Entonces, ahora mismo yo creo que y hablo en cuanto a alimentación, de gran consumo, se podría decir, no restauración, en gran consumo, ya se está entendiendo esta simbiosis que hay, o esta sinergia que hay entre la corporación y la innovación de fuera. Y por eso también alienta que la gente vaya probando cosas, vaya madurando, porque el premio para integrarse en una grande es muy goloso. Y los fondos de inversión también lo han entendido así. Entonces, apoyar un portafolio de 20 tecnologías o empresas dedicadas a solventar, por ejemplo, proteína a base de insectos, de las 20, una va a salir y se va a hacer operacional a nivel escala general. En ese momento te vendrá un Nestlé, te vendrá un General Mills, te vendrá el que sea y adquirirá esa compañía, ¿no? Entonces yo creo que ahora ya no, digamos que los pequeños empresarios, uno tiene una pasión, tiene una perseverancia, pero ahora tienen el apoyo y sobre todo tienen la ruta clara. Es decir, integrarme un día en algo grande es algo que es factible. Antes era como imposible, pero ahora es factible. Vale, bueno, por ir concluyendo, porque se nos acaban ya los minutos, sí que me gustaría un poco aprovechar este foro que se nos da y esta mesa redonda para que desde vuestra experiencia o desde vuestro bagaje pudierais dar como ese consejo, ¿no? A la gente que igual quiere emprender o está en el mundo de la alimentación, la gastronomía. ¿Cuál sería ese consejo de vuestra barrera que habéis tenido en el mercado en vuestro recorrido? Nada, en una frasecita que me están echando por aquí. Bueno, fundamental la pasión y disfrutar con el trabajo, que es algo que decían, que desde el mundo de la investigación y con gente joven es muy fácil. Conocer lo que tienes entre manos, tanto en el alimento para la gastronomía como en materiales para hacer otro tipo de productos relacionados con los alimentos. Conocer lo que tienes entre manos y eso te va a dar muchas oportunidades, mucha versatilidad y muchas opciones, ¿no? Y luego colaborar para que eso luego se vea fuera. Muy bien. Bueno, yo creo que por la parte del emprendedor, desde luego pasión, sin pasión no se consigue nada, y foco, y al final un poco de humildad para en un momento dado pues poder cambiar tu modelo de negocio en un momento dado, y aprovechar la oportunidad que, como bien ha comentado él, es absolutamente tremenda comparado con lo que pasaba, por ejemplo, hace 15 años. Hay una oportunidad buena en el negocio de alimentación y hay que aprovecharla. Yo estoy de acuerdo, mucha pasión, mucha perseverancia a la hora, porque siempre hay cuestas arriba y no hay que desesperarse, pero yo también digo que el equipo es fundamental. Y yo por eso siempre digo que el equipo tiene que ser multidisciplinar, ¿no? O sea, rodearse de gente que haga cosas diferentes a ti, que te puedan aportar en tu trabajo y buscar sinergias en el mercado que seguro que te ayudan a avanzar, pero sobre todo, y mucha paciencia.
porque a veces uno se desespera porque no salen las cosas bien o porque cuestan más. Sobre todo, mucha paciencia, mucha paciencia. A buena generación, le dices, ¿no? Sí, sí, ya lo sé, que todo va muy rápido y las redes y el tal, no sé qué, pero sí que es verdad que no sabe. Yo siempre digo que hay que tener paciencia porque llega un momento en que no sabes qué pasa, que hay como un clic y ese proyecto echa a andar a una velocidad que de repente, de golpe. Entonces tú tienes que estar preparado para cuando llegue ese punto, estar preparado. Pero hasta que no llegue a ese punto hay que tener mucha paciencia. Yo para concluir, el mío es muy sencillo, es no dar consejos, es recibirlos, porque cuando estás emprendiendo necesitas muchos inputs, muchos, de todos lados. Entonces, cuanto más, al menos es lo que intentamos aplicar, escuchar mucho, mucho, mucho para después poder estar a la altura de las necesidades, digamos. Bueno, pues muchas gracias. Para mí también ha sido muy inspirador escucharos y con ganas de más, así que me imagino que os abordaremos por los cafés y las comidas. Y nada, pues cualquier cosita, pues podéis contar con ellos para hacerles cualquier consulta.